disputa de Barcelona es una de las más célebres controversias judeo-cristianas que han existido en la historia de ambas religiones. A pesar de que esta duró solo 4 días, su repercusión tanto en el mundo judío como el cristiano fue de gran magnitud y las reacciones que suscitó se extendieron por muchos años, trayendo consigo actos insospechados como ordenanzas reales, procedimientos judiciales y bulas pontificias, convirtiéndose sin saberlo en el antecedente de la Inquisición española y la expulsión de los judíos de España de 1492. Fue en el año de 1240 en París, Francia, cuando la Iglesia Católica decide ya no solo debatir entre el clero, sino que inicia ya disputas públicamente a la sombra de la incipiente Inquisición de la época, cuando la teología se torna de pronto en un apéndice de la política. La eficacia de las disputas de 1240 en París, donde se procura defender el texto evangélico por encima de la Torá hebrea, a pesar de las fallas y contradicciones en las que el clero cristiano siempre termina, busca la inminente condenación del Talmud, que efectivamente logran llevar a cabo solo 2 años más tarde por medio de un auto de fe y la quema pública de ejemplares del mismo. Así, en un mes de Av del año hebreo 5023, siendo el año 1263 de la era común, 23 años después de la disputa de París, es en Barcelona que se dirigen ahora disputas públicas, inhóspitamente hacia la recuperación del Talmud que antes había sido quemado y perseguido. Ahora se busca su posible utilización en la predicación para convertir a judíos al cristianismo, de aquí la importancia de la disputa de Barcelona, ya que ésta atestigua con gran precisión el alcance de la tradición rabínica, a través de la cual el cristianismo no puede avanzar más porque, aunque lo busque, desconoce del mismo Talmud, y aún así lo busca utilizar como arma en contra de quienes la utilizan. Esto en manos del apóstata judío Paolo Cristiani, quien ha preparado argumentos y textos con anterioridad a la disputa, buscando justificar la doctrina cristiana ahora en manos de la Mishnah. El que es convocado a defender la postura hebrea, sin tiempo ni recursos para su preparación, es Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, una figura prestigiosa del judaísmo español del siglo XIII. Su autoridad es reconocida no solo por judíos, sino también por el rey Jaime I, con quien disfruta de relaciones privilegiadas. Los escritos de Nachmanides lo hacen famoso y se convierte rápidamente en un maestro de la halajá, la ley judía, siendo un comentarista renombrado de la Torá y al mismo tiempo un cabalista de élite. Se puede entender ahora la insistencia de los clérigos dominicos de Jaime I en debatir con Nachmanides abiertamente. Cada argumento que diera Nachmanides sería rebatido y usado en su desfavor. Siempre en las disputas ganaría la iglesia a pesar de todo lo que se dijera, y Nachmanides quedaría solamente endeble. Para poder capturar los mecanismos de la disputa de Barcelona, hay que imaginar una obra de teatro de un género bastante peculiar. Formalmente, se ponen de acuerdo en abordar 3 temas en esta ocasión. Primero, si el Mesías ya ha venido. Segundo, si el Mesías es un hombre o un dios. Tercero, ¿y quién posee realmente la Torá?, se preguntaban. Cada personaje tiene que jugar un papel. Estos personajes son el maestro judío Nachmanides, el converso Paolo Cristiani, el rey Jaime I y los eclesiásticos, siendo tanto dominicos como franciscanos, junto a una multitud abigarrada de judíos y gentiles dispuestos a presenciarlo todo. Estos personajes disponen de un repertorio sencillo, el Talmud, del cual deben improvisar un argumento que sea apto para hacer triunfar su causa. Esta disputa fue en efecto la ocasión propicia para que la Inquisición diera a conocer sus primeros edictos concretos contra la religión judía y a sus seguidores, tales como la prohibición de la predicación en sinagogas, la demanda reiterada del Papa de prohibir a los judíos el ejercicio de las funciones públicas y especialmente la implantación de una censura del cristianismo en los textos rabínicos, destinada a expurgarlos de toda mención juzgada como blasfemia en contra de Jesús o el cristianismo. Estos constituyen la trama de una política que la Iglesia manejó por varios siglos y que culminó en España con la expulsión de los judíos 2 siglos después, en 1492. Más profundamente, con la disputa, los clérigos establecen la nueva posición de la Iglesia con respecto a los judíos y al judaísmo, siendo una transición de lo teológico a lo político, donde el proselitismo y la conversión forzada son su motor. De esta manera, y bajo el plan teológico, el estatus del pueblo judío permanece al inicio sin cambio.
Su existencia solo se justifica en tanto que esta sea la supuesta prueba de la crucifixión histórica de Jesús y que su castigo consecutivo sería el exilio, la servidumbre y la humillación pública constante. Solo así, la situación de los judíos en la sociedad es justificada. El Rambán, en su texto de la disputa de Barcelona, nos narra: «Escuchadme todos vosotros. El hermano Paulo me ha preguntado si el Mesías de quien hablan los profetas ya ha venido, y yo le he dicho que no. Después, Paulo ha citado un libro de Agadá que asegura que el Mesías nació el día de la destrucción del templo. Yo le he dicho que no creen esas cosas. Enseguida os explicaré por qué no creo. Sabed que nosotros tenemos 3 clases de libros. La primera, que consta de 24 libros, los que vosotros llamáis la Biblia, al que también le damos toda nuestra fe. La segunda clase se refiere al Talmud, el cual consiste en las explicaciones de los preceptos, las mitzvot de la Torá. Esta constituye 613 preceptos que están todos explícitos en el Talmud. Le damos también credibilidad a estas explicaciones. Pero nosotros aún tenemos una tercera clase de libros que se llaman los Midrash, que son algo así como los sermones. Esto es como si el obispo se levantara para pronunciar un sermón y uno de los oyentes lo copiara con exactitud y tomara notas. Y damos crédito a estas transcripciones. De esta forma, algunos de nuestros sabios escribieron que el Mesías no nacería antes de que se aproximaran los tiempos finales y que vendría para sacarnos del exilio. Es por esto que el enfoque cristiano de la tradición rabínica durante el transcurso de la disputa no es teológico ni metafísico, a pesar de los insistentes reclamos de Nachmanides, sino un enfoque político. Sigamos para tal efecto los pasos de Paulo Cristiani. La manera de cómo él usa la tradición judía es al menos original, ya que no persigue destruir el Talmud, sino que por el contrario intenta convertirlo en un instrumento certero para la causa de la conversión al cristianismo. Nachmanides los hace ciertamente parecer como impostores que engañan a la gente sobre la realidad de la tradición judía. El ataque es dudoso porque es indirecto, pero si Paulo Cristiani hubiera sido un poco más hábil y Nachmanides menos resoluto o enérgico, sus consecuencias habrían provocado tal vez un profundo malestar en la comunidad judía, más del que ya estaba preestablecido lograrse. Pero es a partir de ahí de donde se separan judíos y cristianos para no reencontrarse jamás. Para los primeros, el Mesías no ha llegado todavía, ni su reino se ha establecido, y regularmente se calcula el tiempo que falta para que esto ocurra, por lo cual Nachmanides no se abstiene de incluirlo en su redacción de la disputa. Para los segundos, el Mesías ya vino, pero su reino no es de este mundo, justificándolo con el sentimiento de que el pueblo judío está en el exilio despojado de su soberanía. La disputa de Barcelona es por encima de todo la dramatización de la nueva situación del judaísmo en el seno de la cristiandad. Persecuciones judiciales contra Nachmanides, censura del Talmud y confiscación de escritos a causa de la ortodoxia cristiana. En conclusión, la resistencia que tuvo el judaísmo mismo contra la cristianización llevada por la Iglesia solo obtuvo la exclusión definitiva de la sociedad cristiana de estos hijos de Israel.